Bienvenidos al canal, La Voz de Esperanza. Transmitimos mensajes de fe y esperanza para su crecimiento espiritual. Bienvenidos en esta noche a su canal La Voz de Esperanza. Hicimos un cambio que recientemente les anunciamos de un cambio de nombre para simplificar la búsqueda y así puedan ver nuestros videos y toda la programación. Hoy tenemos un programa especial desde aquí. Recuerde que los miércoles es día del programa Palabras de Vida Eterna y este es el tiempo. Y hoy tenemos nuevamente un conversatorio muy importante. El conversatorio de hoy es ¿por qué debemos congregarnos? Creemos que es sumamente importante retomar nuevamente la asistencia a las iglesias, debido a que hay muchos grupos y muchas personas que están motivando a hacer lo contrario, creyendo que pueden hacer reuniones en casa todos los días que quieran y de la forma que quieran sin el orden establecido por Dios. Así que hoy queremos no hacer un debate, no discutir con ustedes. La idea no es imponer tampoco, sino más bien a través de las escrituras guiarle para que usted pueda aprender y de esta manera tome la mejor decisión y sea siempre la de agradar al Señor. Hoy tenemos invitados especiales en esta noche. Me siento bendecida porque tenemos, además de mi esposo, el pastor Sergio, a invitados especiales. Tenemos a nuestro hermano Alberto Pineda de El Salvador, un ministro del Señor. Ya por varios años él sirve en el ministerio. Tenemos a nuestro hermano Genaro Lobo, también de aquí, de la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un hombre que ama a Dios y le sirve al Señor también. Así que hoy vamos a tener un conversatorio interesante y no solo interesante, sino siempre con el fundamento de la palabra. Le pido a los hermanos, por favor, puedan abrir sus videos y vamos a ir cada uno saludando a los hermanos que nos ven esta noche. ¿Listo, Pastor Sergio? ¿Da inicio? Saludos a todos, Dios les bendiga, gracias por estar escuchándonos en esta oportunidad. Es un placer para nosotros siempre estar compartiendo la palabra del Señor y un tema tan importante como el que vamos a desarrollar de manera inicial en este programa. Nuestro hermano Alberto, para que salude a nuestra amada Bueno, audiencia Dios y les en bendiga, este es momento, un gusto hermano. estar con ustedes esta noche. Ya tenemos bastante años de estar dándonos reflexiones y gracias a Dios tenemos esta oportunidad por medio de esta plataforma de conocernos, de vernos nuevamente y conocer a mi hermano José Genaro. Es un gusto. Tiene el mismo apellido de mi esposa, Lobos. No sé si eran familiares. Dios les bendiga, es un placer estar con ustedes, solo que mi esposa es Lobos con V y el suyo es con B grande, digamos. Bueno, también son familiares, quizás, porque saben, pero es un placer estar aquí en esta noche. Esperamos que todo esto que vamos a ver esta noche sea para ayudarnos a crecer espiritualmente más, porque a veces esos tipos de conversatorios nos ayudan a crecer más. Ese es el objetivo de todo esto, de crecer más, de conocer más, porque a veces uno podría estar equivocado en cierta parte o abonar a lo que ya uno conoce también. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, para mí es un privilegio y un gusto ser parte de esta noche de, de este tema que vamos a estar hablando. Saludos a su esposa, mi hermano, quien quita un quite, de verdad, que seamos familia. Saludos a Pastor Sergio, a su esposa también. Aquí estamos para aportar un poquito, un granito de la familia que Padre Celestial nos ha dado y para, como dijo la hermana ahí, y eso no es para hacer una polémica, sino que para que analicemos y reflexionemos un poquito sobre lo que está sucediendo, ¿verdad?
ahorita en este tiempo que está tan conflictivo. Bueno, mis hermanos, en primer lugar quisiera ir para hacer una introducción del tema y así dejarles a ustedes la libertad de poder explicar un poquito acerca de lo que ustedes quisieran aportar en este conversatorio acerca del tema, que por qué debemos congregarnos. Creo que es sumamente importante, pero le voy a compartir mis notas. ¿Por qué debemos congregarnos? En el Antiguo Testamento se menciona la congregación que estuvo con Moisés en el desierto. Podemos partir a partir de este texto bíblico que está en Hechos 7:38, que nos dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Es muy interesante y nos confirma cómo desde el Antiguo Testamento ya había una congregación que era la que había estado con Moisés y también que era él el que estaba dirigiéndoles, recibiendo la palabra de Dios y compartiéndosela a ellos. En el Nuevo Testamento se emplea por primera vez la palabra iglesia, término que se usa erróneamente para designar un edificio o un lugar de culto. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el primer libro de los Corintios, en su capítulo 12, verso 13 y 14, nos dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Con estos textos bíblicos queremos que las personas comprendan que Dios hizo la iglesia, es esa comunidad de todos los creyentes, donde nosotros nos unimos por esa fe en el Señor y por esa unión hacemos cada una de las cosas que dice la Escritura en obediencia, porque fuimos todos unidos en la fe, porque todos estamos en un mismo sentir y pensar acerca de que debemos ser bautizados y que no hay diferencia entre si alguien es judío o griego, esclavo o libre, sino que todos estamos bebiendo de la misma fuente, que es la fuente del Espíritu Santo de Dios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió, cuando ascendió a los cielos. Todos los hijos de Dios de todos los países y procedencias forman parte de ella, de esta bendita iglesia. En Hechos 2, 46, 47 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que estos textos bíblicos lo que hacen es hacernos a nosotros visualizar cómo Dios tenía un orden para su iglesia, que el Señor era lo que ponía a hacer a nuestros hermanos en Cristo de la antigüedad, les ponía en su corazón el unirse, cada día unidos en el templo. Partían el pan en las casas, dice, y comían con alegría y con sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, tenían gracia a Dios, diría yo. Y también nos dice que Dios mismo añadía cada día los que habían de ser salvos. Le doy unas notas personales. En primer lugar, si Dios no quisiera que su pueblo se congregue, no habría puesto un orden para que lo haga. En segundo lugar, no hubiera respaldado a la iglesia con ese crecimiento que hablan estos textos bíblicos del libro de los Hechos. Y en tercer lugar, es confirmado en la escritura que congregarse es la voluntad de Dios. Así que con esta introducción le doy el espacio a cada uno para que puedan, de acuerdo a lo que les he compartido y lo que usted ha estudiado, compartirnos cada uno de ustedes, empezando por el pastor Sergio.
Bien, eso no fue una introducción, eso fue una explicación ya muy amplia. Sin embargo, yo creo, solo quiero reafirmar algunos puntos. En realidad, el propósito de Dios fue escoger un pueblo, no solo Israel, sino un solo pueblo, luego a los gentiles, para que pudieran juntos formar la congregación de los santos, los redimidos, lavados por la sangre de Cristo, y formar un solo pueblo, una sola iglesia universal, sin diferencia de raza, sin diferencia de asuntos económicos o políticos, sino un cuerpo dotado de muchos miembros. Y de hecho, eso que hablaba mi esposa acerca de Hechos 7, ahí Esteban está haciendo su defensa en el Evangelio ante aquella multitud, y él da pistas muy importantes acerca de la congregación que estaba reunida en el desierto por medio de Moisés. Eran situaciones muy particulares y muy diferentes, pero tenían la misma idea y el mismo alcance para nosotros hoy día. De hecho, si usted lee en Éxodo 12, en el verso 3, habla de la congregación de Israel. Si usted lee Levítico capítulo 8, verso 3, habla de la congregación que estaba reunida a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que entonces Moisés era como el pastor de aquel rebaño, de aquellas ovejas, de aquel pueblo eh, que Dios había designado para liderar. Y también un texto muy importante que leemos en muchos de nuestros cultos es el Salmo 133, que es hermoso estar juntos, reunidos, los hermanos y en armonía. Entonces, el propósito de Dios, evidentemente, fue reunir a un solo pueblo bajo una misma bandera, bajo una misma fe, para que pudieran todos proclamar y testificar al mundo acerca de esa misión que tenemos nosotros de ser un testimonio público al mundo como iglesia. Lo que sucede es que muchos hoy tienen ideales muy distintos, están buscando una iglesia perfecta y evidentemente no la van a encontrar. Otros buscan muchas excusas para no congregarse, heridas emocionales, algunos ministros que fallaron en el proceso, preferencias personales, que no le gusta cómo predica el pastor o no le gusta la alabanza o cómo toman estas decisiones u otras cosas que son secundarias, que nada tienen que ver con lo más importante de una iglesia verdadera de Jesucristo, que es la sana doctrina, la comunión entre hermanos, el servicio, la adoración y las buenas obras. Entonces, me parece que esa parte es muy importante. Para terminar mi participación en esta parte, recordemos el libro de Eclesiastés, que significa predicador, y se refiere básicamente a alguien que reunía una asamblea, una congregación de personas para predicarles. Así es que hay muchas evidencias, incluso en el Antiguo Testamento, de cómo Dios estaba formando su propia iglesia. Hermano Alberto. Bueno, la verdad que el tema está bastante interesante porque la verdad que a muchas personas que por lo de la pandemia dijeron, bueno, si, ¿por qué me voy a congregar si cuando toda la pandemia yo lo hacía virtual? Y esa está bien, va, pero el problema es de que cuando uno lo hace así ya como costumbre, porque eso fue una emergencia, se puede estar enfriando. Lo importante de aquí, de congregarse, es de que la congregación es importante porque nos permite como creyentes edificarnos mutuamente y crecer en fe, adorar a Dios juntos. Porque si yo tengo aún, así como ahorita, yo tengo una duda, yo puedo preguntarle a mi líder, mire, yo tengo dudas sobre esto. Pero si yo no me congrego, ¿a quién le voy a preguntar? También es esencial para la transmisión de la enseñanza y la corrección en la fe. Por eso es importante la congregación, porque en congregarse nos ofrece beneficios de interacción con los demás, con la comunidad cristiana, con los líderes. Es un apoyo emocional también que nos ayuda y es la oportunidad de
compartir la experiencia con otros también y además ser un reflejo de la unidad divina como fue la Trinidad, es la Trinidad de nuestro Señor. Por eso, como dice su palabra, que es importante congregarnos como, porque eso nos ayuda en muchas partes, en más conocimiento, en compartir con los demás mis parte emocional o aprender más de otros, porque ese es el objetivo. Porque muchos la costumbre que tienen de que voy a la iglesia, ya hice lo que tenía que hacer y ya, y terminó, nos vemos hasta el otro domingo. Y ese es el problema que se está dando. Muchos se enfrían porque hoy todos lo quieren hacer virtual también. O sea, sí es importante, pero congregarnos físicamente también es importante porque interactuamos, como repito, interactuamos con los demás, nuestras experiencias, nuestras emociones y todos los conocimientos. Y si tenemos dudas, preguntamos. Hermano Genaro, puede participar. Bueno, muchas gracias. Apoyo aquí a mi hermano, correcto. En Hebreos 3, en Hebreos 3:13 nos dice la palabra de Dios que antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es una parte que es bonito porque uno va a la iglesia y como dice el hermano, tiene los mismos ancianos de la iglesia, los diáconos, las personas que tienen más conocimiento entre lo que cabe la palabra. A veces nosotros necesitamos un consejo o a veces en su dado momento alguien necesita una palabra de apoyo y en ese preciso momento llega uno y con un saludo, un abrazo, conversa algo y entra en un tema de que el cual ya el hermano le da confianza, entonces se llega a alguna conclusión. En cambio, estando apartado, no yendo a la iglesia, no va a hacer lo mismo, ¿verdad? Ya uno se queda con esa preocupación, con el problema que se tiene, eh, cree que uno puede resolverlo solo y no, jamás, no es lo mismo estar en comunión con Dios, en comunión con los hermanos, porque en un pequeño estudio que estuve ahí realizando y que pude sacar, dice que tenemos que considerarnos unos con los otros, ¿verdad? El propósito de estimularnos al amor y a realizar buenas obras, congregarnos y exhortarnos para que el pecado no nos endurezca ni nos engañe, ni se nuble nuestra vista, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo quiere hoy en día, de que nos apartemos, nos enfriemos y no debería ser así. Por eso este versículo en Hebreos 13:13 lo dice, ¿verdad? Que debemos exhortarnos cada día entre nosotros mismos, entre los hermanos. Si uno ve a un hermano haciendo algo que sea indebido, pues Dios le da a veces la sabiduría y uno lo llama y conversa con él y a algún acuerdo se llega y el hermano tal vez recapacita o hasta uno mismo a veces le puede suceder. Pero sí, solo un hermano y una hermana que pueden hablar en el mismo lenguaje, ¿verdad? Como estamos haciéndolo en este momento. Estamos compartiendo y nos damos a entender y sabemos lo que estamos queriendo compartir en este momento para otras personas de que nos vayan a estar viendo en este momento y analicen en qué puede ser que están fallando. Entonces, es muy importante el estarse uno congregando, porque Cristo está donde estemos. Él siempre nos va a estar ahí esperando con los brazos abiertos. Y es lo más hermoso, ¿verdad? Que puede haber, que nos reunamos y compartir entre sus hijos.
Ese sería el primer punto. Amén. Hermano Alberto. También ahí nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. A eso nos refiere que nosotros hay muchos que toman de excusa el no congregarse porque un hermano me vio mal, o el pastor no me habló, se agarran de cosas que no tienen nada que ver, pero son excusas para no ir a la iglesia. Pero igual el Señor nos manda a congregarnos, porque así como dice el hermano, que nosotros podemos interactuar con los demás en el conocimiento de la palabra del Señor, porque muchos más tienen más experiencia que uno, más conocimiento, y uno va creciendo en esa parte. Porque también en las iglesias también nos dan, digamos, seminarios de diferentes temas de liderazgo, de procesos de la vida, que son cosas que uno va aprendiendo en el camino y le va ayudando a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermanos, por su aporte. El pastor Sergio. Es interesante, amados hermanos, que en la iglesia de Jesucristo a nivel general debe ser un lugar de un sentido de pertenencia, debe ser un lugar de unidad, un lugar de restauración, un lugar de armonía, de paz, de un amor verdadero, de servicio, de compañerismo, de hermandad. Pero no podemos negar que por la naturaleza caída del ser humano, muchas personas por su falta de madurez eh, caen en algunos pecados, otros simplemente, como pasaba en la iglesia en Corinto, que habían divisiones eh, eh, al nivel interno. Entonces la iglesia no es todavía el sentido perfecto que Dios ha diseñado para tal fin, pero en la iglesia es donde se desarrollan los dones espirituales, donde se pueden, donde se recibe exhortación, donde se alimenta espiritualmente. Entonces al final coincido con el hermano Genario y con el hermano Alberto, y lo he conversado también con mi esposa a lo interno, que la gente hoy está buscando muchas excusas para no congregarse. Después de la pandemia, cuando todo se normalizó en alguna medida, muchas personas siguieron simplemente o reuniéndose en casas con sus familiares o haciendo cultos en sus casas o de manera virtual. Y eso era una medida que se tomó en aquel momento y era muy necesaria. Pero ya ahora todo está un poco más controlado y la iglesia debe tener sentido de pertenencia de manera presencial, porque es lo que nos garantiza tener un contacto directo con los hermanos. Y aunque sé que la iglesia del Señor no es perfecta, debería sí alcanzar cierta madurez. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, es interesante que aquí Pablo empieza a hablar acerca de someterse los unos a los otros en el temor del Señor. Habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que el hombre es la cabeza de la mujer, y hace una comparación muy interesante acerca de los maridos que deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice el verso 25, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero qué interesante lo que dice el versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Para entender bien, este proceso de madurez no es un asunto de ahora, no es un asunto dentro de unos 20 o 30 años si Cristo no ha venido, es un asunto en el que la iglesia debe caminar mientras esté en esta tierra, y aunque se espera un ideal que sea una iglesia madura, una iglesia donde haya sana doctrina, donde todos se amen, se respeten, donde todos salgan juntos a evangelizar, donde todos estén
compartiendo y perseverando en la fe, luchando hombro a hombro, pues es evidente que los que asisten a la iglesia no todos son creyentes, no todos han nacido de nuevo, algunos están apartados, traen muchas heridas, traen muchos traumas del pasado, otros no se han comprometido, otros no quieren responsabilidades, pero el congregarse es un mandato que todos debemos obedecer sin ninguna excepción. Entonces no podemos ninguno de nosotros excusarnos en el hecho de que como nosotros como pastores hemos escuchado muchas excusas de muchas personas. Yo no voy a aquella iglesia porque ahí está este hombre o esta mujer y yo no me llevo bien con él. Entonces al final uno se da cuenta que no tienen un sentido bíblico de iglesia, que no están entendiendo cuál es el rol que debe cumplir la iglesia. Así es que al final es un asunto en el que todos debemos caminar juntos y juntos debemos luchar contra estas malas prácticas. El propósito de hacer este tema es para desafiar, para instruir y ayudar a la gente que no se está congregando y que está escuchando voces contrarias sin ningún fundamento bíblico para decirle, no es necesario que usted se congregue. Eso no es cierto, no lo dice la Biblia, no es lo que quiere Dios. Y los pastores y el liderazgo deben luchar hombro a hombro para lograr que esas personas se reinserten de nuevo a la comunidad de fe, porque si no, estamos perdiendo una batalla muy importante para eh, ganar a otros para Cristo. Hermano Alberto. Gracias, pastor. La verdad que el congregarse es un ambiente propicio para crecer espiritualmente. Porque si yo digo, yo voy a estudiar yo solo la palabra a mi propio razonamiento y no preguntar a alguien que tenga conocimiento más de la Biblia, voy a estar ahí dando patadas de ahogado. Lo importante de congregarnos es el crecimiento espiritual, porque uno aprende mucho de las experiencias con los de otros creyentes y nos ayuda a profundizar en nuestra relación con el Señor también. Y también de ver cómo se apoya a otros hermanos que pueden estar pasando situaciones difíciles, porque es el objetivo también de la congregación, de ver, de ayudar a otros que podrían estar pasando situaciones difíciles en su vida espiritual. Y si se puede ayudarle materialmente, también ahí donde uno va creciendo en esa parte. Por eso es importante congregarnos. Como dice el pastor, que hay muchos que ponen excusa de que ¿para qué me voy a congregar si yo lo puedo hacer solo en la casa? ¿Para qué me voy a congregar? De todos modos, Dios ahí está conmigo. ¿Para qué congregarme si yo puedo orar yo solo y leer la Biblia y voy aprendiendo, creciendo espiritualmente? Sí crece, pero no con aquella convicción, con aquellos conocimientos que otros líderes le pueden proporcionar. Y por eso que es importante el congregarnos. Que muchos no lo hacen por esas mismas razones, pero a muchos yo les digo yo, ¿cómo es eso? Que en la pandemia no iban a la iglesia, pero al trabajo sí iban. ¿Cómo es eso? Porque en el trabajo saben que si no iban, los quitaban, independientemente si estaba la pandemia o no. Estoy de acuerdo, mis hermanos, con todo lo que ustedes han comentado, que es sumamente importante. Estamos viendo lamentablemente esta situación ya desde hace algunos años, después de la pandemia empeoró, porque en la pandemia se acostumbró comunicación de las iglesias a la congregación virtual y fue bueno, en el momento fue muy útil, pero ahora estamos en otra situación diferente y la iglesia necesita realmente crecer y necesita a la congregación, necesita fieles en la congregación. Parte de ser fieles es congregarnos. Una persona que entiende la importancia de congregarse, que sabe que es para su crecimiento espiritual, que sabe que la iglesia fue hecha, plantada por Dios y también que Dios en su infinita misericordia le dio a los hombres
el ministerio pastoral como cabeza. No digo que las mujeres no pueden ejercer, pero sí que el hombre es puesto por cabeza en una congregación para que guíe a la iglesia. Si el Señor no hubiera querido que la gente se congregara, ¿para qué entonces el Señor le dio al hombre el pastorado? No tendría sentido, ¿no? Y el Señor también ilustra en la palabra los pastores y el rebaño, el pastor y el pueblo. Quiero leerles un texto bíblico antes de ir a una pausa. Y ese texto bíblico nos dice así. Está en el libro de Juan, capítulo 10, verso 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este texto bíblico, estos textos para mí fueron en estos días que estaba viendo cómo aportar también para este tema tan importante, fueron una luz muy linda porque fueron el reflejo de lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios transmitida a través del ejemplo de Jesús como el pastor de pastores y a la vez ilustrarnos ese rebaño que es esa gente que Dios quiere que se congregue, que Dios le dio un lugar en la congregación. Así que no podemos negar que sí es la voluntad de Dios el congregarse y que es un mandato del Señor. El Señor dice al final de ese texto bíblico último que les leí, y habrá un pastor y un rebaño. O sea, siempre va a haber un hombre revestido de la autoridad de Dios para guiar la iglesia y va a haber gente fieles, que le repito, son aquellos que perseveran en congregarse. Vamos unos minutos despidiendo este tiempo para hacer una pausa, mis amados. Vamos con el pastor Sergio, el hermano Genaro y el hermano Alberto. Bien, yo solo quiero terminar leyendo un texto de segunda de Pedro, la primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9, muy conocido por nosotros, que es básicamente resume la misión de la iglesia. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Así es que se necesita la iglesia de Cristo aquí en la tierra para cumplir una misión de testificar acerca de Jesucristo. Se necesita el poder del Espíritu Santo para que esa iglesia pueda crecer. Necesitamos los pastores, a los miembros de las iglesias, necesitamos el liderazgo, pero también los miembros de iglesia ocupan también un pastor que los pueda liderar conforme al corazón del Señor. Así es que todos necesitamos unos a otros para llevar a cabo esta labor tan importante. Bueno, aquí te estoy viendo también un versículo en la Biblia que dice eh, en Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Cristo perdón, que habite abundantemente en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos con otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y en Efesios 4 dice, y a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está lo que más claro no puede estar, porque todos los que creyentes tenemos que ser capacitados para la obra del ministerio que el Señor nos va a encomendar. Algunos van a ser misioneros, pastores, maestros, pero si no congregamos, ¿cómo el Señor va a usar a estas personas para su obra? Entonces sí es importante la congregación. Efectivamente, mi hermano Alberto, vamos con el hermano Genaro para ir concluyendo y luego hacemos la pausa. Bueno, tengo aquí un par de versículos en Hebreos 10, del capítulo 23
al 25. Tengo un temita ahí resumido, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las a las buenas obras, perdón. El 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estás viendo el programa Palabras de Vida Eterna. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Regresamos de la pausa, mis amados hermanos y amigos, desde aquí de su canal La Voz de Esperanza y hoy con el programa Palabras de Vida Eterna. Estamos tratando un tema sumamente importante y el tema de hoy es ¿por qué debemos congregarnos? Creo que el pastor y los hermanos que sirven al Señor también han dado una buena explicación acerca del por qué nosotros debemos de congregarnos como fieles a Dios, como hijos de Dios, como iglesia. Dios estableció en su palabra que a unos se los constituyó pastores, a otros maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, en otro orden, dice la escritura, pero es lo mismo. A estos constituyó Dios para que le sirvieran a Él. El Señor capacitó a los discípulos también para que ellos hicieran una buena labor ministerial de liderazgo cuando Él ascendió a los cielos, quedaran acá y nos trajeran la palabra claramente explicada para que nosotros pudiésemos así seguir los pasos del Señor a través de esa palabra que nos dejaron. Así que Dios preparó hombres para que les sirvieran y ellos pudieran llevar la palabra a otros. Así desde aquel tiempo de el Nuevo Testamento en que fue fundada la iglesia, así nosotros mismos hemos sido enviados a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y es nuestro deber hablarle a la gente y decirle lo que dice la Escritura. Jesús se presenta en la Biblia como el pastor de pastores y nos hace saber en la Escritura que debe haber un pastor y un rebaño, por lo cual consideramos nosotros los que hoy estamos exponiendo este tema en este conversatorio que las personas sí deben congregarse. No es una opción, es que el Señor nos dejó claro que es su voluntad, que es su mandato. Por tanto, nosotros simplemente deberíamos obedecer lo que dice la Escritura y no estar concluyendo las cosas que escuchamos a nuestra manera. De forma que quiero compartirle un versículo que nos hace a nosotros reflexionar de verdad. Y está en el libro de Lucas capítulo 6, verso 46. Y aquí está hablando el Señor y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es tremendo este mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque muchos le dicen, Señor, Señor, y yo te amo, y Señor, y yo leo la Biblia, y yo ayuno, y yo oro. Está bien, está haciendo una parte de lo que nos corresponde como creyentes, como hijos de Dios, que es hacer todo lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Pero ¿dónde está la parte importante del congregarse? ¿Estamos obedeciendo a Dios en el congregarnos? Estamos buscando esa palabra de sabiduría, esa palabra que Dios quiere que nosotros recibamos para un crecimiento espiritual. Si Dios no hubiera querido que nos congreguemos, no hubiera constituido ministerios para que nosotros aprendamos de los que saben más que nosotros. Siempre va a haber alguien que tenga más palabra, más entendimiento de la palabra, más facilidad de expresar o de comunicar el mensaje de Dios. Y por esa razón todos debemos recibir palabra de personas que ya tienen una preparación, personas que espiritualmente se han sometido a Dios,
que oran, que ayunan, que buscan la presencia de Dios, que buscan la santidad, que andan en el temor del Señor para enseñarnos correctamente. Y así nosotros, ya capacitados a su vez, también en algún momento podamos servir a Dios y ayudar a otros. Así que ahora los voy a dejar con el pastor Sergio y con los hermanos que hoy están acá de expositores en este tema tan importante como es por qué debemos congregarnos. Ahora, pastor Sergio, es un mandato de Dios, como dice la escritura. Así que queremos que nos explique un poco acerca de esto. Cada uno de nosotros, los que vivimos en Centroamérica y sabemos que pasa mucho en América Latina, estamos decepcionados de la política, ¿cierto? Mucha gente dice, yo no voy a votar porque realmente no hay una persona capaz, no hay alguien que me represente. ¿Cuál es el rol de la gente? Entonces simplemente no sale a ejercer su derecho de el sufragio. Usted estará pensando, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Ese mismo pensamiento lo tienen muchas personas. Están decepcionadas de la iglesia, están decepcionados de un pastor, de un hermano en la fe y muchas otras razones. Entonces, esa decepción lo lleva a dejar de congregarse. Evidentemente que la palabra de Dios es clara. Dios mismo estableció en el Antiguo Testamento la iglesia como tal. En el Nuevo Testamento Jesús fue claro que sobre la declaración de Pedro de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración iba a fundar la iglesia. Entonces, Hebreos 10:25 que hemos leído nos deja claro que es un mandamiento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces el llamado obviamente desde esta plataforma es para que la gente no se acostumbre y deje de congregarse. Estamos excluyendo aquí, hay que ser justo, a personas muy ancianas que no tienen iglesias cerca, personas que están muy enfermas, que no pueden trasladarse a un centro de culto, pero hablamos de excepciones, pero estamos aquí llamando a la gente que sí puede, pero que no quiere, que siempre está buscando razones para no hacerlo. Y evidentemente esto trae muchos perjuicios para la vida espiritual de la gente, porque en la comunión con los hermanos y hermanas de la iglesia, donde crecemos, donde nos desarrollamos, donde somos exhortados, donde aprendemos y donde podemos servir también al cuerpo de Cristo. Miren qué interesante, porque quiero repasar un par de textos de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está hablando de la vida de los primeros cristianos. El verso 46 es muy interesante porque dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Aquí hay una referencia muy clara y muy contundente de que como cristianos todos debemos perseverar en congregarnos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la gente se queda en casa, es necesario y es obligatorio que cada creyente tenga su tiempo devocional, que tenga su tiempo familiar, que oren, que ayunen, que lean la palabra del Señor y la estudien. Eso es para el crecimiento personal, pero en la iglesia tiene que haber un crecimiento integral de manera comunitaria. Y esto no puede sustituirse ni con un culto virtual, ni puede sustituirse con una reunión en una casa. Hermanos, esto es bastante serio, es un mandato que el Señor dejó escrito en su palabra y todos debiéramos obedecerlo sin excepción y evidentemente sin ninguna restricción y sin condiciones. Entonces me parece que sobre esta base todos debemos trabajar. Ni yo, ni ninguno de los hermanos que aquí están
ni ninguna otra persona podrá, a usted, amado y hermano que está escuchando esto y no se ha congregado, no podrá convencerlo de lo contrario. Creemos que solo el Espíritu Santo tiene el poder para convencerle a usted de el error en el que está, de la negligencia, de la desobediencia en la que está incurriendo y cómo nosotros debemos tener claro que no solamente vamos a la iglesia para recibir beneficios, es que el propósito de la iglesia es reunirse para adorar juntos al Señor, para exaltarlo, para bendecirlo. Por eso se llama un lugar de culto, porque ahí todos nos reunimos bajo una misma fe, bajo un mismo Señor, y todos evidentemente adoramos y servimos al Señor. Hermano Albert. Hermano Alberto, abra el micrófono. Ok, ahorita, que no me agarraba, no quería desconectar. Sí, la verdad es que es importante el congregarnos porque todos somos el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene su propio actividad o su propio rol en la iglesia. Que no solo una misma persona va a hacer todo, sino que cada quien tiene sus diferentes actividades dentro de la iglesia, por eso se llama el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que dejar la soledad y la autosuficiencia y hay que unirnos con otros hermanos para aprender más de ellos también y enseñar a otros que también son nuevos dentro de la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo, entonces, pero lo hacemos juntos, no solo uno solo, entre varios hacemos la luz hacia el mundo. Es por eso lo importante el colgarnos para crecernos espiritualmente y aprender más de los pastores, de los maestros, de los ancianos, de las ancianas. Todo eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Es importante hacer un devocional personal, pero porque tenemos que hacerlo todos los días. Aquí en nuestra casa lo hacemos todas las noches, un devocional todos los días. Pero lo importante también es congregarnos para así compartir con otros hermanos nuestras experiencias espirituales. Amén. Vamos a escuchar a nuestro hermano Genaro. Bueno, sí, es muy importante, ¿no? El asunto del tema, el no dejarnos de congregar, ¿verdad? Como dice el versículo de Hebreos 10:25, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre. Resumiendo un poquito ahí, dice que nosotros como cristianos no debemos de dejar de congregarnos, ¿verdad? Para no perder el estímulo y ayudarnos los unos con los otros, entre los mismos cristianos, para que podamos fortalecernos en la fe y poder seguir unos con los otros en el Señor, ¿verdad? Porque en esto hay que tener mucho cuidado, porque siendo conocedores, lo que estamos haciendo es apartándonos de la palabra de Dios. Por una u otra razón, muchas veces también todo el tema, todo abarca, si lo analizamos bien, un punto también muy importante es de que como están los tiempos, ¿verdad? Después de todo, vamos a tener que darle cuentas a Dios el por qué, sabiendo que Dios ya sabe el por qué nosotros nos estamos apartando. Hay muchos que no lo toman en cuenta eso, pero ya Él sabe, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. Entonces, es un poco tremendo, ¿verdad? Hoy en día, como el asunto de la pandemia vino a hacer de que muchos conocedores de la palabra de Dios hayan tomado una mala decisión, porque eso es lo que sucede, una mala decisión. Ellos piensan que siguiendo en los hogares va a ser lo mismo, recibir una bendición, que estar en el culto todos unidos, compartiendo como hermanos. Es muy tedioso el asunto, ¿verdad?
porque hay cosas que podemos afrontar, ¿verdad? Problemas espirituales, tribulaciones, incluso hasta persecuciones, pero es muy importante seguir firmes, porque la fe es la convicción de lo que uno espera, ¿verdad? Aunque, y la certeza de lo que no se ve. A veces anhelamos cosas y a la vez nos apartamos de los caminos del Señor. En no congregarnos ya estamos abriendo una puerta para que se nos presenten otras cosas en caminar y ya nos vamos enfriando y eso no se debe permitir. Debemos de seguir firmes en la brecha y seguir confiando en Dios, de que todo obra para bien. Amén, así es, mi hermano Genaro. Este, lo que todos han explicado es de verdad que apegado a lo que dice la escritura. Mi hermano Alberto, saludos a su esposita. Dios la bendiga, amada. Así Bienvenida a me va a este presentar tiempo. ella, pastora. Ajá, puede hacerlo. La Gracias, Dios escuchamos. les bendiga. Amén. Bueno, soy la esposa de José Adalberto. Mi nombre es Vilma Esther Lobos de Pineda. Me da gusto verles. Amén. Saludos, que Dios los bendiga desde El Salvador. Amén. Le bendecimos en el nombre de Jesús a este hermoso matrimonio y nos alegra. Ellos son un ejemplo también en lo que es la parte de congregarse para todas las personas que nos ven. Ellos son un matrimonio que le sirve al Señor, así como mi esposo y como yo, como don Genaro con su esposa. Cada uno siempre está buscando a Dios la forma de agradarlo y esa es una forma, el poder unirnos en una misma fe, en una palabra de esperanza, de paz. Esa es la voluntad del Señor. Quisiera compartirles un texto bíblico acerca del tema que estamos tratando y este texto bíblico está en Marcos 6:34. Dice así. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando vemos este texto bíblico, aquí nos describe a nuestro Señor como siempre en medio de una gran multitud. Recordemos cuánta gente le seguía. A veces no tenemos ni una idea de cuántos eran los miles que andaban tras el Señor, excepto en algunos textos bíblicos que nos explica claramente. Dice acá que el Señor vio aquella gran multitud en este texto bíblico y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso Él decide enseñarles la palabra, por eso decide pastorearlos Él mismo en ese momento, para que ninguno se extravíe de la verdad. Es que ese es el Ujú. propósito específico de que las personas al congregarse reciban una guía, reciban la palabra tal cual el Señor la dejó, una sana doctrina. Y de esa manera la gente no vaya corriendo a escuchar cualquier enseñanza, cualquier cosa que diga Dios, porque de esa forma muchos van tras engaños. Y el Señor no quiere que la gente se pierda. Y aquí el Señor nos muestra cuánta compasión tuvo Él por la gente, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Si el Señor pensó eso y nos dejó eso escrito a todos nosotros, esto solamente quiere decirnos la gran necesidad que tiene la gente de un pastor para aprender claramente las escrituras y no ser ignorantes en la palabra. La gente ignorante en la palabra es esa gente que de pronto se va a escuchar cualquier cosa, que vive una vida de un cristianismo mediocre, que hoy sí, que mañana no, tienen un doble ánimo y muchas otras características que pudiéramos decir, porque les falta un guía espiritual en su vida. Por esta razón consideramos que congregarse es tan importante. Cuando la gente se congrega y tiene un solo pastor, cuando la gente se congrega y escucha la palabra de la sana doctrina y aprende correctamente esa palabra, se convierte también en un instrumento en las manos de Dios para poder ayudar a otras personas que andan extraviadas de la verdad. Así que bendito Dios porque Él nos deja en su palabra todo muy claro. Vamos a escuchar al pastor Sergio. Un saludo muy especial a la hermana Esther, la esposa de nuestro hermano Alberto. Muchas bendiciones para ustedes.
Quiero Gracias. leerles la carta a los Efesios, el capítulo 2, versos 19 al 22. Hay un par de características acerca de la iglesia de Jesucristo que quisiera retomar en esta oportunidad. Dice así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ve qué interesante lo que sigue después. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No sé si a usted le ha pasado con mucha frecuencia que usted conoce a un hermano o hermana en la fe por primera vez. Y dos preguntas son obligatorias. ¿Cómo se llama usted, hermano o hermana? Y le dicen el nombre. ¿Y cuál es la segunda pregunta importante que le hacen? ¿A cuál iglesia va usted? No sé si pasa allá en El Salvador, pero esto pasa mucho aquí en Costa Rica. ¿Sabe una Sí, cosa? Aquí está hablando el apóstol Pablo en esta carta que hay dos características de la iglesia como tal. Una es la unidad en la familia de Dios, aunque no somos perfectos, aunque a veces hay desavenencias en el cuerpo, aunque tenemos diferentes enfoques o diferentes formas de pensar en algunos temas, dice que la iglesia de Dios es la familia de Dios y debe estar unida. Y nosotros lamentamos mucho que la iglesia de Cristo a nivel general en todo el mundo está bastante dividida por muchas razones. Y eso hace que más bien la gente que no se esté congregando lo tome como una muy buena excusa para no congregarse. Y la otra importante característica aquí es que habla del crecimiento. Si la iglesia no está unida, no puede crecer de una manera sana y de una manera bíblica. Entonces, me parecen muy importantes esos contactos que tenemos con otros hermanos y hermanas en la fe de otros lugares, de otros países, de otros continentes, porque al final Dios no tiene dos iglesias. Los israelitas por un lado y luego los gentiles. Es una sola iglesia universal de diferentes culturas y estratos sociales, pero al final somos todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Entonces debemos hacer todo lo posible nosotros los pastores, ustedes que están en el liderazgo y que de alguna manera también pastorean en alguna área de la iglesia, para hacer conciencia en la gente de la importancia de congregarse, porque me parece que esa debe ser el sentido de pertenencia que debemos tener. ¿Sabe con cuánta frecuencia hoy tenemos un cristianismo reciclado? Ya casi nadie se convierte. La gente sale de una iglesia y se va para otra, y se queda un tiempo y va para otra. No hay sentido de arraigo, no hay sentido de pertenencia. Entonces eso es muy importante que lo podamos rescatar para que logremos estar unidos. Recuerdo las palabras de Jesús en que vamos a ser verdaderos discípulos, en que vamos a estar unidos y la gente va a creer en nuestro testimonio porque estamos unidos. Yo creo que ese es un desafío que tenemos a lo largo del tiempo, en cualquier época, de que la iglesia no solo esté congregada, porque hay muchos motivos por los que la gente también se congrega, son equivocados. Entonces, debe haber un sentido de adoración, de servicio, de entrega, de sacrificio y de unidad en el cuerpo de Cristo. Hermano Alberto. La verdad que sí, el Señor nos manda a eso, a congregarnos, a que compartamos con los demás nuestras experiencias espirituales, conocimiento, eh, conocer la necesidad del otro hermano también, de la hermana, apoyarla espiritualmente y si se puede materialmente también. Ese es el objetivo de la congregación, porque muchas personas a veces dice, no voy a la iglesia porque me ve mal o alguien no me habló y eso no es objetivo para no congregarnos. Esas son excusas.
Por eso el objetivo de la iglesia es darle amor a las personas, compartir con las otras personas que, más que todo con las que son recién convertidas, ayudarles a crecer en su vida espiritual. Si tienen alguna duda y uno puede darle la enseñanza, la explicación, se la da. Ese es el objetivo de la congregación. Compartir con los demás las experiencias vividas espiritualmente es lo más importante porque ahí es donde va a crecer ellos también. Amados, vamos con el hermano Genaro. Bueno, sí, hermanos, así exactamente como lo dice el pastor Sergio López y el hermano Alberto, lo dice el Salmo 136, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es algo tan bonito, ¿verdad? Que estemos todos juntos en armonía y compartiendo la palabra. Es bonito, como al principio lo dije, hay veces que llegamos a la iglesia y saludamos a todos los hermanos que se pueden, a los que no, pues ya a veces no se hace. Pero casi siempre pasa de que uno llegue, entabla una conversación con algún hermano y ya ese hermano le dice a uno, mira, varón, me está pasando esto. Ya entonces se hace una relación en esa conversación y ya se le da un voto de apoyo, se le da una palabra de aliento. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces, al no estar congregándonos, no tenemos ese apoyo que necesitamos, ¿verdad? Porque no lo vamos a encontrar con un hermano. Si nos topamos a cualquier persona de la calle, no va a ser lo mismo porque no tiene la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros como conocedores de su palabra, sino que ya nos hablan en otro término que no es el término que nosotros necesitamos. Necesitamos una palabra de aliento en el momento que puede estar pasando una persona. De hecho, esto de los grupos se viene dando, a mí me ha pasado, yo comparto mucho, bueno, si ustedes pueden ver ahí, el hermano Pastor Sergio me dice, varón, usted siempre está ahí presente en el grupo, y lo hago con otros grupos que he estado, y por ahí sale un mensaje, aparte un varón me llama o me pone un mensaje y me dice, mi hermano, excelente palabra, me sirvió de aliento. Entonces, por este modo de las redes también lo practicamos y a veces se dan bonitas cosas porque le servimos a Dios y estamos alimentando el espíritu. Pero si no lo hacemos, nos dejamos ese mensaje para nosotros, entonces de nada sirve, ¿verdad? Igual pasa que a veces hay una buena prédica en la iglesia y no vamos y nos perdemos de ese culto. Tal vez Dios nos va a hablar en ese culto por X razón, por pereza, a veces que el enemigo puede más, la pereza los llena a la persona de que no vaya, el enemigo le mete en la cabecita, no, estás cansado, no vayas hoy, puedes ir el martes o puedes ir el jueves, donde se hacen ese tipo de reuniones, el martes, jueves, sábado y domingo. Y al final de cuentas, a veces no vamos ni un día ni otro, ¿verdad? Qué tremendo. Pero sí, mi hermano. Entonces, ese es el punto que uno da en este tema. Debemos de perseverar, buscar más de Dios, no quedarnos en la casa, congregándonos para compartir más y tener nuevas experiencias, aprender cada día más, porque en la Biblia usted todos los días aprende algo. Dios le da, usted comienza a leer un versículo y Dios te habla por medio de ese versículo y de un versículo te lleva a otro porque me ha pasado. Entonces, yo los invito a que no nos quedemos en casa para que no nos vaya a pasar las de Jonás, ¿verdad?
porque si tenemos un llamado y Dios quiere algo con nosotros, donde esté, y ahí Dios nos va a jalar del pelo para que busquemos de Él. Gracias, hermano Genaro. Quisiera darles unos minutos, es así como breve porque ya vamos cerrando por el tiempo, para que cada uno dé su conclusión y despedida. Así que empezamos por el hermano Pastor Sergio. Bueno, básicamente quiero recordarles todo lo que hemos compartido en esta oportunidad, en este conversatorio. Es un mandato del Señor congregarse. Hay que hacer esfuerzos, hay que vencer la pereza, el miedo, los prejuicios. Hay que ordenar las prioridades para no comprometerse demasiado con trabajo, con familia y otros compromisos que puedan estar estorbando. Y al final creo que la iglesia es como un ejército. Si nos separamos, vamos a ser vulnerables de ataques del enemigo, de falsas doctrinas, y al final creo que todos vamos a perder. Así es que les animo en el Señor a congregarse y a buscar cómo hacer la voluntad del Señor. Hermano Alberto. La verdad que sí, el coordinador es importante porque es como un equipo de fútbol. Cada quien tiene su rol. Entonces en la iglesia también, cada quien tiene su rol, porque la iglesia tiene, por ese cuerpo que tiene, va creciendo y se van uniendo más miembros a ese cuerpo para aprender más de nuestro Señor en la parte espiritual. Es por eso la importancia de congregarnos, porque siempre, cada día vamos aprendiendo algo nuevo de las enseñanzas bíblicas, que es el principal objetivo, el compartir siempre las experiencias con otras personas, especialmente con las personas que son recién convertidas, ¿verdad? Y, nosotros tenemos testimonios para que estas personas vayan creciendo en esa parte, para que vean que lo que Dios hace es real y así ellos van creciendo en esa parte. Por eso es la importancia de siempre congregarnos. Así es, mi hermano. Hermano Genaro, para que nos dé su conclusión y despedida en breve, que vamos terminando, nos queda poco tiempo. Bueno, si decimos que somos sal y luz y tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que seguir adelante, no dejemos de congregarnos. Los invito a que sigamos adelante porque el camino es muy corto, la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina y seamos fuertes y valientes. Amén. Ha sido una bendición de verdad este tiempo de este conversatorio, mis hermanos amados, esperando no sea la última vez, sino luego volver a reunirnos y seguir con otros temas importantes en los cuales las personas necesitan escuchar la palabra de verdad, esa palabra con ese fundamento bíblico, ¿verdad? La palabra misma, el evangelio de Dios, esa sana doctrina que algunos ya no escuchan porque no se congregan y como decían nuestros hermanos y el pastor Sergio, les animamos a seguirse congregando, les animamos a que no dejen pasar el tiempo y se puedan enfriar, y entonces mejor vaya a la iglesia. Somos como ese leño que si se saca del fuego se apaga, así que no permita que nada le apague la fe ni la esperanza en Jesús y que ni la lluvia, ni el sol, ni ningún problema, ni ninguna situación le aparten a usted de ir a la iglesia. La iglesia es la familia de la fe en la cual nosotros debemos abrazarnos cuando pasamos tormentas todos juntos y hacer la voluntad de Dios, que siempre es estar unidos. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias por su participación. Dejo a mi esposo que se despida y Dios les bendiga. Gracias por estar hoy aquí en el programa Palabras de Vida Eterna. Amén. Gracias, hermano Genaro, gracias, hermana Esther y hermano Dal, por estar con nosotros en esta oportunidad. Vamos a comprometer públicamente a la hermana Esther para que nos acompañe en un próximo programa también, aunque sé que
tal vez no tuvo oportunidad en esta vez por algún compromiso, pero cordialmente invitados y gracias a todos los hermanos y hermanas que nos han visto y escuchado a través de este canal. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Amén. Amén. Dios bendiga. Dios les bendiga a Buenas todos. noches. Chaito. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Dios les bendiga. Amén, igual. Gracias, bendiciones.